Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioqueca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta, es mi primer vídeo oficial grabando en este setup con las estanterías de fondo. Estoy súper contenta y bueno, hoy os quiero hablar de lecturas que recomiendo o desrecomiendo para la Spooky Season. Voy a poner un poco en contexto. Yo nunca he leído libros de temática de Halloween porque soy muy cagona. De verdad, os lo prometo. Y bueno, como este año me he ido más animando, pues al final usando BookTube es cierto que te animas mucho a leer otros libros que igual no te hubieses animado de primeras, pues he dicho, venga, voy a ponerme para este año a intentar leer libros de miedo que no me den miedo y hago así como una temática. Entonces hoy os quiero presentar los libros que he leído hasta ahora, los que estoy leyendo, los que quiero leer antes de que llegue Halloween y otros libros que he leído en otro momento del año que también me han gustado y que creo que pueden ser buenos para esta época. Bueno, esto es muy reinterpretable, ¿no? Porque hay libros que tienes muy claro que son aptos para Halloween, los libros que están, por ejemplo, desarrollados en Halloween, como el mítico de Ray Bradbury, que siempre termina saliendo, pero luego cada uno lee un poco unas cosas u otras que cree que son más aptas para Halloween. Yo os digo que yo no leo libros de terror, no me voy a poner a leer Stephen King porque me cago viva. Entonces lo que yo asocio un poco a esta época de Halloween, que es así más de miedo también, pues son libros de misterio, libros de fantasía de brujas, que también está así un poco relacionado, libros de asesinatos que tengan así suspense o parte más oscura, y luego he leído algún libro de miedo o de más tensión, digamos, sin llegar a ser miedo. Y me encantan dentro de esa temática los libros que están ambientados en casas del terror o casas góticas. Ese tipo de libros me fascina, me da igual pasarlo fatal porque me lo leo igual. El primer libro del que os quiero hablar que me he leído este año es Galant, de Victoria Schwab. Ya os lo enseñé en el vídeo que hice de las yendo por librerías, creo. Es un libro que me ha encantado. Yo solo había leído a Victoria Schwab en La vida invisible de Adi Larú y este también me ha gustado mucho, aunque lo veo un poco por debajo. Aquí seguimos la historia de Olivia Prior, que es una niña huérfana que está en un orfanato y que le llega una carta de su tío diciendo que puede volver a la mansión familiar que es Galant. Ella no tenía constancia de que ningún familiar suyo siguiera vivo y tenía una carta de su madre en la que dice: por favor, nunca vuelvas a Galant. Y entonces llega allí y se da cuenta pues de que ese tío no está y empieza un poco a ver qué está pasando en esta casa. Está dentro de esta temática que os digo de novelas con casa del terror o casa gótica en la que pasan cosas tenebrosas que tú no sabes cuáles son. Está muy guay y me parece muy guay para esto de Halloween porque además es un libro como muy intimista porque la protagonista es muda y entonces eso hace que todos los personajes secundarios pierdan relevancia y tú solo cojas las propias impresiones de Olivia y lo que está sintiendo en todo momento y cómo se siente sin poder expresar lo que está sintiendo en esa casa, valga la redundancia. Eso me pareció muy guay. Además está ilustrado, es cierto que no son las ilustraciones más bonitas del mundo, pero bueno, pues aquí están. Y a mí de verdad que es cierto que la primera mitad del libro estuve bastante tranquila leyéndola. Dije, bueno, sin más, pero hay escenas de la segunda mitad que me tuvieron muy loca chillando en casa, o sea, está muy guay este libro. Vale, después de este libro leí en formato audiolibro, que no lo tengo aquí, Asesinato para principiantes. Este libro no me ha gustado, no os voy a mentir, y lo leí para la temática de Halloween porque pensaba que iba a ser algo muy parecido a Alguien está mintiendo, que me gustó mucho. Así estilo asesinato con un instituto, todos son sospechosos, desconfías los unos de los otros, etcétera, etcétera. Pero nada más lejos de la realidad, o sea, es un libro rarísimo que no me ha gustado nada cómo está escrito. Seguimos a Pipa, que es una niña que está haciendo como un trabajo de fin de estudios antes de pasar a la universidad y su trabajo es investigar la muerte de una chica que se llama Andy Bell, que murió hace 5 años porque ella cree, por amor al arte, porque, bueno, en fin, cree que el novio de Andy Bell no la mató cuando es el que está acusado y el novio también murió durante esta desaparición. Y como este chico era muy simpático con ella, pues decide que él no puede ser el asesino. Me parece todo el libro muy ridículo, no os voy a mentir. Sé que es un libro que gusta mucho, sobre todo en BookTok, lo petó mucho cuando salió, pero no conseguí meterme en el libro, en primer lugar porque no me gustaba cómo escribía mucho la autora, me pareció muy simple, y en segundo lugar porque
Pipa me pareció un personaje muy sabelotodo, muy cortico, o sea, ¿en qué momento te pones a arriesgar tu vida solo por un trabajo de fin de estudios? En fin, me parecían un poco ridículas las razones que tenía para investigar este asesinato y cómo lo fue haciendo. Pero bueno, es cierto que es un libro que gusta mucho y que si tenéis pensado leer thrillers o thriller juvenil para esta Spooky Season, pues igual a vosotros os gusta, pero a mí no me gustó. Y el último que he terminado ya es El fantasma de Canterville, que lo voy a coger. Aquí es tan estrecho que no lo veía. Os voy a enseñar, además, me hace muchísima gracia la publicidad que tiene por detrás de Emilio Tucci. Este libro era de la biblioteca de mi abuela, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Me parecía que entraba muy bien dentro de esta temática porque es así un poco también como gótico, intimista, con el tema del fantasma. La forma en la que escribe Oscar Wilde suele ser también siempre como con tintes muy oscuros, como que no te termina de contar todo lo que hay. Y este libro está formado por 4 relatos, que fue mi primera decepción porque yo pensaba que El fantasma de Canterville iba a ser el libro entero, que son 80 páginas. Y en realidad son las primeras 30 y luego hay otros 3 relatos. El fantasma de Canterville es el que más me ha gustado y el que yo venía a leer porque nos habla de una familia que se muda a una casa en la que vive este fantasma y de cómo les empieza a gustar y etcétera, etcétera. Tampoco puedo contar mucho porque son 30 páginas. Y los otros 3, es cierto que uno también me gustó un poco y que todos van en esta línea, que no todos son de fantasmas, pero todos están en esta línea de que están pasando cosas y tal. Es que no me quiero meter a decir de qué van porque os lo destripo, pero es cierto que 2 de ellos ni me van ni me vienen, es probable que los olvide. Como esta es una edición viejísima, que igual si cogéis el fantasma de Canterville os vienen otros relatos, porque esto es de las que venían con algún periódico, yo creo. Pues os cuento los que vienen por si sois fans de los relatos de Oscar Wilde. Viene El fantasma de Canterville, luego El crimen de Lord Arthur Saville, que es el otro que también me gustó, y luego vienen La esfinge sin secreto y El modelo millonario, que son los que me dieron así un poco más igual. Vale, me he vuelto a dejar otro libro, dadme un segundo. Vale, que como este justo me lo estoy leyendo, pues lo tenía en el salón. Me he empezado El reino de los malditos. Es el primero de una trilogía de fantasía de brujas que se engloba dentro de esto que yo también meto en temática de Halloween, que es libros de fantasía así un poco oscuras. Ya os digo, es una trilogía, acaba de salir ahora la segunda parte, me he cogido esta primera en la biblioteca, es la portada más bonita que he visto en toda mi vida, me encanta, además voy vestida a juego. Y es un libro que nos habla de 2 hermanas que son brujas en Italia, que las brujas se tienen que esconder de los humanos y que luego hay otro mundo en el que están los 7 príncipes demonio, que cada uno representa un pecado capital y que cuando empieza el libro una de las 2 hermanas aparece muerta y empiezan a descubrir que estos demonios están viniendo a la ciudad, etc. Es un libro que es cierto que me está gustando, pero cae en todos los estereotipos de libros de este tipo que os podáis imaginar. No solo tenemos las brujas escondidas de los humanos, los de los 7 pecados capitales, lo de los demonios, sino que cae como en muchísimas cosas que se han visto ya en 100 libros de fantasía, y es cierto que me está gustando la trama, pero que no me ha sorprendido para ser un libro de fantasía el universo para nada, ni todo lo que hay detrás de lo que es la propia trama. No os puedo decir mucho porque llevo unas 150 páginas, pero una cosa que sí que me está gustando es que esté ambientada en Italia y que también caen muchos estereotipos italianos, pero esto lo he visto menos, y tiene también pues muchas palabras un poco en italiano. Me recuerda un poco al de Asesino de brujas, que he leído también los 2 primeros de la saga, solo que este era ambientado en Francia, pues este está en Italia. Tiene unos tintes así también un poco oscuros, pero yo os digo que de momento no os puedo decir mucho más porque no llevo ni la mitad del libro. Y por otro lado me estoy leyendo, que lo he cogido en eBiblio, la tercera parte de la trilogía de Yumbe de Miquel Santiago, que es el último que me quedaba por leer. Si no habéis leído el autor, os dejo por aquí un enlace al vídeo que hice reseñando todo el resto de libros de Miquel Santiago, y solo me quedaba este. Como se llama Entre los muertos, me ha parecido que podía entrar leyendo la reseña también un poco dentro de esta categoría de thrillers macabros, y de momento así es. Creo que lo voy a terminar esta semana. Y vamos a seguir a Nerea Ruti, que si habéis leído el resto de libros de la trilogía de Yumbe, aunque son independientes, ya la conoceréis,
en un contexto en el que justo cuando empieza el libro está viajando con su amante en el coche, tienen un accidente y ella se tiene que ir para que no le pillen que esté con él, y al día siguiente ella es policía y cuando va a comisaría descubren que el coche estaba incendiado y que él está muerto. Entonces ella dice, pues cuando me fui estaba vivo, pero no lo puede contar a nadie. Entonces, para los que sois fans de Miquel Santiago, al decir que es policía, no os penséis que esta vez va a ser una investigación policíaca, sino que, muy a su estilo de Miquel Santiago, ella va a hacer su propia investigación siendo policía, pero fuera de la comisaría porque está como semi-implicada. Es quizás de los libros que más me ha gustado de Miquel Santiago, y eso que aún no lo he terminado, pero lo noto muy distinto al resto que de los libros que ha escrito, y es muy guay si has leído más libros de Miquel, aunque se pueda leer independiente, repito, porque hace muchísimas referencias no solo a los dos primeros de la trilogía, sino a otros libros que ha escrito él. Por ejemplo, he encontrado una referencia a los relatos que escribió independientes antes de empezar a publicar con Ediciones B, y también tiene referencias a libros de otros autores, que sale como personaje secundario Anne Cestero de la trilogía de Ivonne Martín, que además la estoy leyendo justo a la vez y se me voló muchísimo la cabeza cuando lo vi. Me hace mucha gracia que se hagan referencias entre ellos, escritores de thrillers ambientados en el País Vasco, porque al final no hay tantos pueblos y no puede haber tantos comisarios. Esto me ha parecido muy guay. Y por último os voy a hablar muy brevemente de dos libros que pretendo leer antes del 31 de octubre. Son dos libros que reservo también en eBiblio y de los que os voy a hablar pues muy poquito porque no tengo mucha información de ellos, pero me parece que también encajan bien. El primero igual encaja un poco menos, que es La Quiche Letal, de Agatha Racing, porque es un cozy mystery, pero bueno, como yo no quiero leer cosas tampoco muy macabras así que me den mucho miedo, pues entra bien, ¿no? Para los que no lo conozcáis, que creo que seréis pocos porque ahora que los han sacado al castellano en Salamandra está siendo un pedazo de boom, vamos a seguir a Agatha Racing, que es una inspectora jubilada, creo, que tiene pues como 70 años y decide mudarse a un pueblo de UK en el que pues le van a ir pasando cosas que va a terminar haciendo como investigaciones. Este primer tomo creo que se presenta a un concurso de quiches y alguien se envenena comiendo una quiche y tiene que adivinar quién es. Tampoco sé mucho más y como es tan cortito no quiero saber más tampoco, pero si os gusta el cozy mystery y os lo queréis apuntar, pues ahí lo tenéis. Y después me he apuntado el de La señora March, que tampoco sé mucho de qué va porque he visto muchas reseñas. Bueno, cuando salió en castellano vi muchísimos vídeos de gente que se lo iba a leer y que iban con muy altas expectativas. Luego no he visto tantos de reseñas, con lo cual entiendo que no ha sido tanto lo que se esperaba y que la gente iba con muchas expectativas, pero los que he visto sí que mucha gente dice que no quiere hablar mucho de qué va para sorprender. Es un thriller psicológico. Y sé que empieza cuando la protagonista va a una panadería y la panadera le cuenta pues que ya ha descubierto que el nuevo libro de su marido va sobre ella, y ella se lee el libro y descubre que el libro debe ser pues súper oscuro, que la protagonista es súper malvada y que pasan cosas horribles, y dice, pero ¿de verdad soy yo esa? Y se pone pues también como a investigar. No sé más, ya os contaré cuando lo haya leído, y como en estos dos pues me quedaba así un poco cortita, que me sentía que no se estaba haciendo suficientes recomendaciones, me he acordado de 3 libros que he leído entre el año pasado y este año que me parece que encajan muy bien en esta categoría y que os voy a hablar un poco por encima de ellos. El primero es gótico, que me acuerdo de él al leer Gallant y que entra también en esta categoría de casas en las que pasan cosas. Bueno, los 3 que os voy a recomendar entran ahí en algún momento. Este primero es, pues como viene diciendo el título, un libro sobre una casa de terror gótico. A mí no me ha dado nada de miedo, es un poco al estilo de Gallant, pero está bastante mejor hecha la ambientación gótica que en Gallant, tiene mucha más importancia la casa, y seguimos a nuestra protagonista, que su prima vive en esta casa gótica victoriana y que cree que puede estar un poco cucú de la cabeza o que algo le puede estar pasando. Entonces va a ver qué tal está y descubre que hay algo en la casa que no está bien y que su prima no está loca, que realmente está así por algo. No os quiero contar nada más, pero es un libro con personajes maravillosos, con una ambientación maravillosa que seguramente también hayáis leído todos. Está ambientado, creo que es en México, y es que es genial, me encantó. Por otro lado, de este sí que no os voy a hablar nada porque tenéis una reseña en el canal que os voy a dejar por aquí, es Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez. Me parece que entra 10 de 10 para la Spooky Season y no tengo muy claro cómo hablar de él en un minuto, os lo prometo.
Antes lo tenía más fresco porque lo leí el octubre pasado, pero ahora mismo, con lo largo que es, con todas las cosas que pasan, me parece imposible resumirlo. Pero básicamente está ambientado en Argentina, tiene también mucho tema pues, de historia argentina y de geografía, pero de lo que nos habla es de una familia que pertenece a una especie de secta en la que hacen ritos y cultos demoníacos y cosas pues con sangre, etcétera, etcétera. Es tema pues eso de que es una familia muy cerrada, que hay muchos secretos dentro y es simplemente maravilloso, me parece de los libros mejor escritos del siglo XXI. No os estoy engañando, ya sé que a veces soy una exagerada, pero este libro me pareció maravilloso, entró en mi top 10 de lecturas del año pasado y de verdad, olvidaos del resto de libros si no habéis leído Nuestra parte de noche y si tenéis ganas, id a por él. Y el último, también os voy a hablar muy brevemente porque lo leí ahora también un año y ya no me acuerdo mucho, pero es Otra vuelta de llave, que no confundir con Otra vuelta de tuerca. Es de Ruth Ware, es un thriller doméstico, también ambientado en una casa y creo que también entra muy bien para Halloween porque es así como un thriller un poco claustrofóbico. Es de una chica que entra a trabajar a esta casa como niñera y que le ofrecen pues un muy buen puesto y un muy buen salario y se sorprende mucho porque dice ¿a qué viene esto? Y cuando entra a la casa y descubre qué es lo que hay dentro, pues ya le cuadra más qué es lo que está pasando y también se pone pues a intentar averiguar qué está pasando en la casa. Tiene mucho que ver pues con temas de niños, de secretos, de cosas como tecnológicas que intentan apoderarse de la casa. Y no os quiero contar mucho más, pero de verdad, este libro lo leí en el Club de Lectura del Trabajo y ha sido la única vez que me he saltado las normas del club y me lo leí en un día, porque no podía parar. Es cierto que fue cuando tuve las manos cayoradas y no tenía ninguna otra cosa que hacer, pero dije, por una vez me digo al club, tengo que ir a por él. Estas han sido todas mis recomendaciones. Dejadme por comentarios si vosotros también estáis leyendo libros temáticos de la Spooky Season o si leéis estos libros en cualquier época del año y si es así, ¿cuál me recomendáis para leer por si acaso me da tiempo aparte de los dos que tengo pendientes? Esto ha sido todo por hoy y cuidaros mucho. Nos vemos la semana que viene y un besito muy grande. Adiós.